Listo. Bueno, en teoría se debería estar escuchando y se debería estar viendo. Quisiera, por favor, que se manifestaran en el chat, si se escucha bien, si me están viendo. Tenemos ya 65 personas, 68 personas en vivo. Cuéntenos, por favor, la parte también de preguntas y respuestas. Andrea Cruz y Jessica Luz. Buenísimo, buenísimo. Bueno. Bienvenidos a todos. Para mí es un placer estar acá el día de hoy en este primer webinar de 2025 de este maravilloso año. Bienvenidos a Gaming Talento al siguiente nivel. Hoy va a ser una jornada bastante productiva. Esperamos que pues aprendan bastante. Tenemos un contenido muy poderoso y por favor acompáñenos hasta el final porque les tenemos una excelente noticia, una excelente sorpresa. Mi nombre es Sergio Quiroga y como les dije, me encanta que estén acá. Siempre hacemos una dinámica muy interesante porque no los puedo ver, pero me encantaría saber desde qué parte del mundo se están conectando. Desde qué ciudad, desde qué país, por favor, escríbanos en el chat, cuenten y cuéntenle a todos desde qué parte nos están viendo. Y también los quiero saludar, es un gusto para mí saludar a Juanfer Campos desde Guatemala, Andrés Moncada de Cali, Marinero desde El Salvador, Roberto, perdón. Tenemos acá a Esther desde Colombia, Laura también desde Colombia, desde México, desde Guatemala también nos saludan, desde Cali, Nicaragua, Costa Rica, desde San Pedro Sula, Honduras, desde Barranquilla, Ciudad de México. Nos saludan también desde Medellín, desde Cali, desde Bucaramanga, El Salvador, también aquí desde Bogotá, desde Siguapeteque, desde Honduras, Panamá. Y bueno, para mí, como les digo, gracias por acompañarnos. Las personas que recién se están integrando ya estamos a punto de comenzar. Y nada, pues como les mencionaba, hoy va a ser una jornada muy productiva. Quisiera presentarles el orden del día para que pues todos tengamos un poco de contexto cómo va a ser desarrollado este seminario web. Vamos a comenzar con la ponencia de Rocío Morales, después iremos con la ponencia de Lorena Ospina, iremos con la sorpresa que les estoy mencionando para que no se desconecten, por favor, y al final tendremos el espacio de preguntas y respuestas. Todo esto está siendo grabado. Las personas, si se preguntan, esto se les va a enviar a su email de forma automática con el correo con el que se registraron. Entonces, no se preocupen porque también lo tendremos en nuestro canal de YouTube. Em, Quiero darle un saludo muy especial a las autoras de los test, a las autoras, las constructoras y las jueces, todas mujeres, de los excelentes test que les vamos a presentar en un momento. Entonces, un saludo muy especial, ya que pues nos están acompañando. Y bueno, ya antes de comenzar, les cuento que en THT la seguridad es nuestra prioridad. Nosotros estamos certificados por la norma ISO 27001 por Bureau Veritas, lo que pues garantiza que la información está protegida con los más altos estándares internacionales. Entonces, pues les quiero presentar a una persona maravillosa que es de la casa. Estoy seguro que ustedes la conocen, pero a las personas que no, se las quiero presentar, que ella es Rocío Morales y es psicóloga especialista en desarrollo personal, es magíster en psicología, con más de 20 años de experiencia en medición y evaluación psicológica. También es autora de test a nivel privado, es líder y también diseño y validación de pruebas para contratación especial, perdón, y las pruebas ICFES Saber Pro. Docente en más de 11 universidades, conferencista, como ustedes pues pueden ver, y por supuesto, como no, nuestra gran directora de psicometría. Entonces, Rosy, gracias por acompañarnos, es un placer que estés acá, y bueno, el auditorio y esta maravillosa gente es toda tuya. Muchísimas gracias, Sergio. Bueno, no, bienvenidos. Me encanta que hoy nos unamos para hablar de algo tan interesante, tan extraño de pronto para algunos. Y bueno, esto amerita que empecemos el evento con algo un poco de juego y de diversión, así como lo que vamos a mostrarles el día de hoy. Entonces, voy a compartirles en este momento mi pantalla. Me permiten un segundo mientras hacemos aquí el truco de la presentación. Y vamos aquí. Bien, hoy nos hemos unido para hablar de gaming o gamificación. La gamificación es algo que está muy de moda. Es algo que pues empieza a sonarnos a todos, aunque no lleve mucho tiempo. Y vamos a ver también un poco de historia.
Y esto, todo lo que vamos a hablar el día de hoy sobre las teorías, sobre, bueno, la importancia de mantener los atributos psicométricos dentro de la gamificación de los test, por qué es chévere gamificar, cuáles son las ventajas. Todo esto lo vamos a hablar porque al final les tenemos la gran sorpresa del lanzamiento de nuestros test. Entonces, bien, vamos a iniciar nuestro webinar oficialmente y para eso vamos a jugar. Voy a hacerles 3 preguntas. La idea es que ustedes participen, interactúen con nosotros. Si de pronto algunos no están muy familiarizados con Teams, con esta plataforma que hoy nos une, en la parte superior ustedes encuentran un apartadito que dice reacciones. Allí donde dice reacciones, cuando ustedes le dan clic, les aparecen caritas, corazones, eso, ahí Sergio nos está poniendo un corazoncito, Sergio ha reaccionado con un corazón. Entonces, estas reacciones nos van a ayudar a contestar lo que yo les voy a preguntar. No podemos contar, ¿cierto? Pero estas preguntas son más para ustedes, son preguntas que de pronto no nos hemos hecho, son preguntas que eh, nos van a animar un poco el día de hoy a conocer un poco más sobre la gamificación. Entonces, la primera pregunta dice, si vas a ser evaluado, ¿preferirías que fuera a través de? Entonces, si quieren ser evaluados con un juego, van a poner una manita, ¿listo? Con una tarea, van a poner una carita de asombro. Con un test, van a poner una carita sonriente, una entrevista, un corazón. Y otros ponen una llama, ¿listo? Otros lo vamos a usar siempre con una llamita. Entonces, en este momento vamos a reaccionar, no pidan la mano, sino reaccionen. Entonces, en la parte de reacciones, pongan la manita, pongan la carita feliz o la de asombro, el corazón. Bueno, yo no los puedo ver, entonces que me cuente Sergio, ¿sí? Sergio, Tenemos estamos muchos teniendo pulgares. reacciones. Muchos Un pulgares. juego. Sí, Qué y entrevista también. chévere. Entrevista también. Muy bien. Bueno, no podemos contarlos, ni nuestra idea es contarlos, pero queríamos que se hicieran de pronto esa pregunta, ¿no? Si era un juego o cómo queríamos ser evaluados. Bien. La segunda pregunta, ya pueden dejar de reaccionar. La segunda pregunta es, ¿crees que los test en formato de juego sirven para evaluar? Y entonces aquí vienen las respuestas. Aspectos de la personalidad, manita arriba, valores y ética, muñequito con gafas, carita con gafas, inteligencia, carita asombrada, habilidades y competencias, carita sonriente, conocimientos específicos con un corazón y ya habíamos dicho que llamita nos va a acompañar siempre con otros. ¿Qué creen ustedes? ¿Para qué sirve? Para, ¿Qué evalúo? ¿Qué puedo evaluar yo cuando tengo un test en forma de juego? ¿Qué les parece? A ver, Sergio, ¿sí? ¿Estamos teniendo reacciones? Bastante. Está bien dividido. Está entre Bastantes. ¿Ah, habilidades en sí? competencia y conocimientos específicos y algunos también en inteligencia. Está bastante dividido. Ay, ok, o sea, se están moviendo en estos aspectos de inteligencia, habilidades, conocimientos. Oh, bueno, qué interesante. Miren, ¿se habían preguntado alguna vez esto? Interesante que nos lo preguntemos de vez en cuando y más si tenemos aquí personas que trabajan con TES o con recursos humanos. Genial. Bien, vamos entonces a la tercera y última pregunta. Miren que los hemos recibido con un juego para que nos volvamos en interacción y para que nos motivemos y bueno, todos esos elementos que vemos que tiene la gamificación. ¿Cuál crees que es la característica más importante de los juegos como instrumento de medición? Es decir, ¿cómo son esos test que gamificamos? Entonces, ¿son interactivos? Manita arriba. ¿Proporcionan retroalimentación inmediata? Carita con gafas. Carita asombrada disminuyen la ansiedad de la evaluación. Carita sonriente tienen mayor disfrute. Corazón tienen mayor precisión en el resultado. Y otros llamita. Recuerden que no ponen la manita de pedir permiso para hablar, sino vamos a poner la manita así, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos, Sergio? ¿Sí estamos recibiendo Sí, reacciones?
y bastantes Ok. reacciones. Veo disminuye la ansiedad de la evaluación, que es la carita asombrada, Oh, bastantes también mayor disfrute, que es la carita riendo, algunos pulgares también, ahí está también ok, bien dividido. ok. Bueno, miren qué interesante. De pronto algunos, cada quien se ha hecho esa pregunta. Como les decía, aquí nuestra intención no es que los vamos a medir, no los estamos midiendo, es más para que, porque no tenemos la posibilidad de ponernos a contar los corazoncitos, pero sí es importante como ver uno qué piensa de eso, ¿cierto? Sí, y vamos a ver ahorita si esas expectativas que tenemos allí, de si es eso lo que proporciona un test gamificado o no es eso. Bien, pues resulta que nosotros hicimos esas mismas preguntas a colaboradores de 128 organizaciones a través de nuestra plataforma de THT Analytics, lugar donde los invitamos a ser parte de nuestras investigaciones. Por ejemplo, voy a hacer aquí una cuñita entre paréntesis y es, ya vamos el lunes a lanzar una nueva investigación que tiene que ver con estas preferencias o los cambios que nos trajo la pandemia, todo lo que ha ocurrido con los trabajos, con los empleos después de pandemia, cómo éramos antes, cuáles son las competencias que tenemos ahora, que desarrollamos. Entonces, los invitamos a ser parte activa de nuestras investigaciones en THT Analytics. Al final, Sergio compartirá con ustedes el QR para que puedan visitarnos allí. Bien, retomo, durante marzo entonces a través de THT Analytics tomamos colaboradores de 128 organizaciones y les hicimos las mismas preguntas que les estamos haciendo a ustedes en este momento. Si vas a ser evaluado, preferirías que fuera a través de un juego, una tarea, un test, una entrevista. Y vemos que un test tiene un 33.59%, muy cerquita, muy pegado de un juego, es decir, están como muy a la par, con un punto y medio de diferencia entre el juego y el test. Es decir, que ya las personas están pensando en el juego como una forma también de evaluación. Y por supuesto, la entrevista, que es nuestra vieja amiga, una de las técnicas más importantes, una de las herramientas y armas del psicólogo, la entrevista, que está allí siempre presente con un 25%. Bien. Tenemos otros allí, pues que realmente no fueron llamativos. Bien, veamos qué contestó la gente a nuestra segunda pregunta, la misma que les hicimos a ustedes hace un momento. ¿Crees que los test en formato de juego sirven para evaluar? Y recuerdo que Sergio me dijo que ustedes habían sobre todo dicho habilidades y competencias, inteligencia, conocimientos específicos, ¿cierto? Que se habían ido como por el lado del hacer. Pues fíjense que sí, el 85% dijo habilidades y competencias, es decir, muy del hacer y de pronto es más fácil porque está en un juego, pero también el 75.78% dijo, pues los aspectos de la personalidad también los podemos medir por allí, ¿cierto? A través de el juego. Entonces, no sé si hubo personas que lo pensaron así, que también la personalidad, los valores, también podían ser medios de esa manera, pero bueno, fíjense que por lo menos todas están por encima del 40%, es decir, que alguien piensa que alguna de estas sí puede funcionar si la evaluamos como un juego. Bien. Y a la tercera pregunta que hicimos, ¿cuál crees que es la característica más importante de los juegos como instrumento de medición? Recuerdo muy bien que Sergio decía, pues aquí están diciendo mucho que disminuye la ansiedad, cada uno de pronto dijo lo que sentía, ¿cierto? Si me miden con un juego, yo qué puedo estar sintiendo, qué puedo estar pensando. Y bueno, miren, el 50.78%, es decir, un poquito más de la mitad, dicen disminuyen la ansiedad en la evaluación. Entonces, fíjense que lo hemos detectado como una característica muy importante de gamificar los tests. Por otro lado, también muy importante que son interactivos, también eso llama la atención. Y por otro lado, digamos, en una proporción un poco más pequeña, que proporcionan una retroalimentación inmediata y de pronto pues tenemos muchas personas que quieren sentir esa retroalimentación inmediata. Sin embargo, vamos a ver en el transcurso de nuestro webinar que definitivamente todas estas son características muy importantes de la gamificación.
Bien, ahí tenemos el QR. Si quieren con su celular, si están viendo en un computador con su celular, toman el QR, lo guardan para que se puedan inscribir a THT Analytics y nos acompañen en todas nuestras investigaciones. Y pues me encantaría que fueran parte de la investigación que comenzamos este lunes. Bien, vamos a hablar un poco de por qué esa importancia del gaming, de la gamificación. Según un estudio de Gartner, se estima que el 75% de las organizaciones durante este año tendrán que empezar a integrar procesos, la gamificación a procesos internos para que de verdad se empiece a sentir un incremento en la productividad, que definitivamente va a haber mejor productividad, vamos a tener mejores resultados si empezamos a incluir la gamificación dentro de nuestros procesos, ya sean procesos de selección, procesos de desarrollo, y no solamente estamos hablando aquí de gamificación de los test, sino gamificación de pronto herramientas que tenemos en nuestras organizaciones. Bien, empresas reconocidas como Securitas Direct, EI y L'Oreal han adoptado técnicas gamificadas en sus procesos de selección. Ellos han estado haciendo simulaciones, han trabajado con escape rooms, donde pueden hacer evaluación de algunas habilidades prácticas y han visto que con este tipo de simulaciones se han reducido muchos sesgos, porque la gente entra un poco más motivada, más tranquila y empiezan a actuar como son en la vida diaria. Bien, esta pregunta que se hizo sobre si preferimos ser evaluados con juego, ya lo habíamos hecho en el 2021, cuando empezamos todo este trasegar, toda esta preparación de la gamificación, porque esto no es algo que lo hagamos de la noche a la mañana, no, esto no se hace en un año, esto tiene mucho tiempo de investigación, de revisión, de organización, de subir a plataforma, de crear los test, de gamificarlos. Entonces, ya en el 2021 también le habíamos hecho esta pregunta a colaboradores de 202 organizaciones y el 44%, fíjense que un poco más de lo que hoy apareció, nos dijeron que sí preferían ser evaluados a través de un juego. Bien, la gamificación es incorporar elementos de juego en un test tradicional, en una forma de evaluación tradicional. Y esto lo hacemos porque seguramente va a ser un poco más interactivo, más personalizado y vamos a generar mucha más motivación en la gente. Fíjense que vivimos en un mundo donde estamos sobreestimulados todo el tiempo. Tenemos gráficos bonitos, la gente está siempre pegada a su celular, viendo TikTok, viendo Instagram, viendo, bueno, yo no sé si Facebook todavía lo ven, pero bueno, viendo Facebook, viendo todas estas redes sociales y vemos cosas muy bonitas. De hecho, a mí me encanta ver a los jóvenes que aprenden un montón de cosas a través de TikTok. Yo digo, bueno, no es tan malo cuando los ve uno y les gusta leer y les gusta aprender cosas porque se las presentan de manera bonita. Entonces, no nos podemos quedar atrás y tenemos que hacer que la evaluación también sea algo bonito, algo motivador, algo gratificante para nuestros candidatos. Bien, esta técnica aplicada a los test permite, primero, que sea interactivo, ¿cierto? Es decir, nosotros vamos a estarnos moviendo, de pronto nos entregan un avatar, entonces vamos a tener que mover el avatar, de pronto vamos a tener que hacer clic en un lugar o prender una lamparita o hacer algo, entonces eso nos genera mayor interacción. Incorpora elementos de juego. Bien, aquí es importante y es que cuando nosotros estamos hablando de un juego tiene unas particularidades. Cuando ustedes juegan, hay un hilo conductor, hay un inicio y hay un final, hay un para qué, ¿cierto? ¿A dónde tengo que llegar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Hay una meta. Entonces, eso es parte de los elementos que debemos ponerle a un test cuando lo queremos gamificar. Por otro lado, necesitamos que tenga retroalimentación inmediata.
Cuando estamos hablando de test que son parte del área de la personalidad, es muy difícil hacer retroalimentación inmediata porque podríamos llegar a sesgar el test teniendo en cuenta que la personalidad pues no tiene respuestas correctas ni incorrectas, simplemente respuestas que dan puntaje a un rasgo específico. Pero cuando estamos hablando de habilidades, sí podemos ir generando unas estrellitas, una campanita que suena y que nos va diciendo, o nos ganamos unos diamantes, algo que nos va diciendo, lo estamos haciendo como es, ¿cierto? ¿Qué hacemos entonces si tenemos una prueba de personalidad o del área de la personalidad? Pues entonces vamos a incluir allí desafíos que hagan que esta persona tenga una retroalimentación inmediata sobre esos desafíos. El juego crea un ambiente tranquilo, ¿cierto? Entonces, dentro del juego nosotros estamos eh, un poco metidos en una historia que nos va haciendo sentir como que no estoy en una evaluación y se baja un poco la ansiedad que puede generar el ser evaluado, ¿cierto? A veces nos genera un poquito de ansiedad estar siendo evaluados porque de eso dependen muchas cosas, ¿cierto? Que nos den un empleo, por ejemplo. Entonces, eso va a bajar cuando estamos en ese momento de juego. Fíjense que aquí hay una cosa muy importante que aclarar y es que tenemos que tener mucho cuidado, cuidado que hemos tenido con los juegos, con la gamificación, y es que a pesar de que es un juego, a pesar de que está en un ambiente de juego, no podemos llevar al sujeto evaluado a hacer cosas que no haría en la vida real, ¿sí? Como, por ejemplo, pasa si algunos aquí son jugadores de estos juegos como Halo, como Resident Evil, como este tipo de juegos donde uno usa un arma o se roba un carro y son cosas que uno hace porque pues está jugando, ¿cierto? No pasa nada, no es la vida real, solo estoy jugando. Entonces hay que tener mucho cuidado con tener ese tipo de situaciones dentro de la gamificación de los test porque no queremos que el sujeto se comporte de una manera diferente a como él es. Bien, y eso es parte también de la personalización de la experiencia. Seguramente cuando estamos jugando nos van a dar un avatar que vamos entonces a sentirnos dentro del espacio del juego. Bien, hablemos rápidamente de un poco de historia. Fíjense que la historia no es muy lejana. Entonces, realmente el término gamificación fue popularizado alrededor del 2010. Sus primeras aplicaciones en evaluación psicológica surgieron a inicios de esta década. Luego, un hito temprano lo marcó Deloitte, que empieza a experimentar con mecánicas de juego en reclutamiento, que encontró que el 25% de la participación de los candidatos aumentaba, es decir, que la gente se sentía un poco más conectada, le gustaba mucho más. Bien, y en el 2013, Wasabi Whiter desarrolló un juego para evaluar rasgos de personalidad. Es muy interesante porque lo hizo a través de un juego de un restaurante. Entonces, el candidato tenía que atender clientes y a partir de allí se podía evaluar rasgos de la personalidad. Luego, en el 2018, Batia encontró que los aspirantes sometidos a los test gamificados reportaban unos niveles de flujo, de flow, de motivación muchísimo más altos que lo que había estado en los test convencionales. Además, allí encontramos que la percepción de las personas que fueron evaluadas con los juegos decían había más justicia, más equidad en el juego y se adecuaba más a las necesidades de la organización. Ya en el 2020, las pruebas psicométricas, la gamificación en estas pruebas ya era una tendencia global. Ya se decía que 3 de cada 4 empresas estaban incorporando algún tipo de elemento lúdico a sus procesos de selección, ya sea dentro de los test o dentro de algún otro tipo de técnicas que se utilizan dentro de estos procesos. Em, Aquí todavía no estábamos hablando de investigación, ya que en el 2022 es cuando se empiezan las revistas especializadas, se empiezan a dedicar números muy especiales a la gamificación, ya se empieza a formalizar los conceptos, crecen las publicaciones, pero además ya se empieza a tener una investigación más de tipo académico con referencia a la gamificación. Fíjense que esto no es
tan viejo, ¿no? O sea, realmente llevamos muy poco tiempo allí hablando de gamificación, pero en poco más de una década la gamificación pasó de ser esos experimentos que hacían diferentes empresas que eran completamente aislados a pues ya hacer unos avances mucho más importantes, hacer ya diseños de pruebas que se empiezan a masificar y gracias también a la tecnología pues hace que ya nosotros podamos hacer juegos también a través de plataformas y no solamente los juegos simulados con los que se inició. Bien, pero ¿de dónde viene todo esto? Todo esto tiene que tener un fundamento, obviamente, desde lo psicológico, porque estamos hablando del ser humano, de tratar de motivar más al ser humano, de atraer al ser humano. Y entonces allí vamos a tener em, la primera es la teoría de la autodeterminación, perdón, donde las personas están más motivadas cuando se les presentan desafíos. Por eso yo les decía, uno de los elementos bien importantes que debe tener este juego es que haya algún tipo de desafío, ¿cierto? Que yo gane o que pierda, porque recuerden que cuando yo gano, yo me quedo porque estoy ganando, pero cuando yo pierdo, me quedo porque necesito ganar. La teoría del flow de Csikszentmihalyi, la teoría del flujo, que nos dice la experiencia óptima que se produce cuando una persona está completamente inmersa en una actividad. ¿Alguna vez les ha pasado que uno dice, se me pasa el tiempo, yo no me doy ni cuenta, voy fluyendo con algo que me encanta? Entonces, eso le sucede a la gente cuando se conecta con el juego. Se conectan tanto que fluyen y no se dan cuenta que están siendo evaluados, de repente pierden esa idea de ser evaluados y van a estar ahí tranquilos. Y la teoría del refuerzo, basada obviamente en la psicología conductual, donde las conductas pueden ser modeladas a través de recompensas y castigos. Entonces aquí vamos a tener lo que hablábamos hace un momento, el elemento de la recompensa inmediata, una recompensa que necesitamos tener allí para que nos diga lo estás haciendo bien y eso es lo que hace que yo me mantenga por allí. Bien, pero veamos rápidamente cuáles son las ventajas de la gamificación. Entonces, tenemos primero mayor motivación y compromiso. Y esto pasa porque nos enganchamos, engancha al participante con el juego. Las recompensas, los niveles, pasar de una habitación a otra, todo esto va a motivar y nos va a enganchar. Y eso hará también que se reduzca el estrés. El estar tomando un test psicológico, como les decía hace un momento, a veces nos genera un poquito de estrés porque obvio nos están evaluando y obvio esto tendrá algún tipo de repercusión, pero como estoy enganchado, como estoy allí metido, pues seguramente eso pasa a un segundo plano. Segunda ventaja, mayor retención de la información. Allí hay un aprendizaje activo, hay un mayor disfrute. La interacción constante con las recompensas hace que se mejore ese procesamiento de la información relevante. Vamos a tener también, nos involucramos un poco más con todo lo que está pasando, con todo lo que nos dice, con los ítems. Vamos a involucrarnos mucho más porque no lo estamos disfrutando, porque está siendo parte de lo que nosotros estamos viviendo dentro del juego. Hay mayor consistencia, hay menos presión, ¿cierto? Entonces, ese sesgo que se produce en los test a veces por la presión, por la ansiedad, por el sentirse evaluado, esto va a disminuir y además vamos a estar en un ambiente más neutral, no nos vamos a sentir en ambiente de juego y eso va a hacer que haya mayor consistencia, es decir, que nuestras respuestas sean más reales, más cercanas a la verdad. Vamos a seguramente no vamos a manipular las preguntas que a veces sucede por deseabilidad social dentro de los test. Aquí ese sesgo se va a reducir un poco. Son más accesibles, ¿no? Son atractivos a diferentes audiencias. Tenemos allí la tecnología que nos va a ayudar muchísimo más a través de plataformas online, de aplicaciones móviles, pues estos test permiten que yo desde cualquier lugar pueda jugar con él, en cualquier lugar pueda aplicarlo. Y obviamente las instrucciones son completamente intuitivas, que la gente la coja rápido y pueda empezar a interactuar. Entonces, por eso está abierto a cualquier audiencia.
Y por último, no menos importante, el feedback inmediato. Entonces, lo que hablábamos hace un momento, la retroalimentación positiva e instantánea nos ayuda para que nosotros sintamos esa retroalimentación y mejoremos y aprendamos rápidamente. Porque si de pronto me sale algo con una estrellita menos, entonces yo digo, ya, ok, entonces de pronto no lo hice como debía hacerlo. Entonces, es un reto y es un desarrollo porque voy aprendiendo en el hilo del juego, yo voy aprendiendo también cosas nuevas con las que yo voy a poder mejorar mi capacidad. Bien, esas son, dentro de las muchas ventajas, cogimos las más importantes para ustedes. Pero una de las grandes preguntas que se hacen es, ¿qué ocurre con la validez y la confiabilidad de los test gamificados? Los test gamificados pueden lograr niveles de validez y confiabilidad iguales a los de cualquier instrumento tradicional, a los de cualquier test psicométrico tradicional, siempre y cuando se desarrollen con todo el rigor científico. Fíjense que, por ejemplo, se hizo una investigación muy interesante con la prueba del Big Five, de los 5 grandes, que es una prueba de personalidad y que yo sé que seguramente muchos la han utilizado en recursos humanos. Y con esta prueba se gamificó y luego se hicieron correlaciones de convergencia entre el test gamificado y el test tradicional, o sea, el mismo test, pero uno en formato gamificado y el otro en formato normal, ¿cierto? De test, y se encontraron correlaciones muy altas que nos permite ver que las personas pues siguen, digamos, mantenemos esa validez de convergencia. También se hicieron estudios interesantes de confiabilidad donde se encontraron altos niveles de confiabilidad similares a los de la versión original y validez de criterio predictivo con desempeño laboral, algunos rasgos que sabemos que se correlacionan muy bien con desempeño laboral de este test. Entonces, existen ya muchas evidencias que nos dicen se puede, sí se puede, podemos confiar en ellos siempre y cuando no perdamos de vista que a pesar de que la forma en que lo estamos aplicando sea un juego, sigue siendo un test, sigue siendo un instrumento de medición que requiere toda la atención psicométrica y por eso debemos estar muy a la metodología de encontrar la validez y la confiabilidad de estos test. Entonces, bueno, yo traté de ser un poco rápida para que pasemos a una parte súper interesante e importante. Así es. Pues Rosy, muchísimas gracias por pues, la ponencia muy llenador, muy interesante y creo que todos pues, nos llevamos algo muy valioso de los test gamificados. Ahora le vamos a dar el paso a alguien también de la casa, una maravillosa mujer y que seguramente, como les digo, ustedes también conocen. Le vamos a dar paso a Lorena Ospina. Ella es psicóloga, especialista en gerencia de talento humano, con más de 10 años de experiencia en áreas de recursos humanos y, por supuesto, nuestra querida directora de servicios en THT. Así que, mi Lore, bienvenida y gracias pues por el espacio. Quita por el primer plano para todos. Gracias, Sergio. Hola, ¿qué tal todo para todos? Muy buenas tardes. Bueno, buenos días, tal vez seguramente para algunos en algunos países. Voy a compartirles entonces mi presentación. La idea es que hoy vamos a hablar o continuar hablando de gaming, pero voy a enfocarme en qué hemos hecho nosotros de gaming en THT. Entonces voy a dejarlos aquí con, con un video, pero permítanme que tengo que ponerle audio para que pueda funcionar sin problema. Bien. THT Gaming. La gamificación es una técnica que traslada la mecánica de los juegos al ámbito educativo profesional con el fin de conseguir mejores resultados. ¿Para qué sirve? Se utiliza para absorber conocimientos, mejorar habilidades y recompensar acciones concretas. La gamificación de los test busca principalmente convertir el test en una actividad interactiva, implementar elementos de juego como recompensas y desafíos, crear un ambiente amable y conocido y tener un hilo conductor que permite avanzar. En THT hemos gamificado 3 tests. El enigma de los estilos. Un test que da información acerca de cómo aprenden las personas a través de 8 habitaciones que deberán superar enfrentándose a situaciones de elección y retos. El Neurogame. Un test que mide funciones ejecutivas, memoria,
planeación y flexibilidad, a partir de juegos con estrellas como recompensas. Color Game presenta un nuevo formato del test DISC con el método de los colores, donde el evaluado deberá tomar decisiones para salir de una isla desierta. La gamificación de los test aumenta la participación y el compromiso del individuo durante la evaluación, mejora la precisión llevándolo a ser más honesto, presenta mayor consistencia científica y disminuye la probabilidad de manipulación. Es importante anotar que nuestros análisis psicométricos de los test gamificados siguen los altos estándares psicométricos establecidos por THT. Bueno, bien, pues me place presentarles el primer test, que como lo veían ustedes en el video, es Color Game, que está basado, por supuesto, en el método de los colores. Es una prueba de 15 minutos, las mismas 30 preguntas, solamente que, por supuesto, pues estas preguntas van a estar en formato de juego. Un test que se aplica mucho para selección y también para procesos de desarrollo. Esta es una prueba que puede ser usada fácilmente por personal operativo, táctico y estratégico, a diferencia tal vez de lo que muchas personas piensan que es una prueba un poco para perfiles más altos. Es una prueba que funciona también muy bien en perfiles operativos y pues de otro estilo. Para los que no están muy familiarizados con el método de los colores y para los que sí lo conocen, pues les recuerdo que el método de los colores está basado en 4 premisas, ¿cierto? 4 comportamientos o estilos comportamentales. Tenemos a los rojos, que son perfiles determinantes, personas racionales y activas, ¿no? Número, cifra, dato, pero voy rápido. Pausados, azules, que son perfiles concienzudos, que son pausados, muy tranquilos, déjame, yo pienso, analizo, pero también racionales, de cifra, número, dato. Tenemos por otra parte a los verdes, que son perfiles serenos, muy pausados, tranquilos, pero más conectados con la emoción, con las personas. Las personas son lo más importante. Y finalmente los amarillos, que son emotivos también, muy similar al verde, conectados con las personas, pero acelerados, van más rápido. ¿Qué hemos querido hacer en esta oportunidad? Pues si ustedes están viendo ahí, está corriendo un video que es un poco la experiencia que pueden tener con el juego. Obviamente, pues nos aseguramos de hacer estas mismas preguntas, pero hacerlas también, como decía Rosy, pues que tengan un premio y un castigo, ¿cierto? Para que uno sienta que tiene una experiencia. Obviamente también pensando en estas nuevas generaciones, en gente que quiera hacer cosas más rápidas, cosas que sean más bonitas visualmente, que sean más atractivo. Sin embargo, en la plataforma, ustedes van a tener siempre la opción de programar su test convencional de 30 preguntas, el que siempre han venido usando, o usar esta nueva versión en formato gaming, que pues pueden usar cualquiera de las dos. ¿Qué va a pasar? Esto es una cosa bien importante y es que aquí lo que estamos cambiando es la forma de encontrar las respuestas, ¿cierto? Es decir, la forma de aplicación del test. Lo que ustedes van a ver es que va a cambiar la forma de la experiencia del usuario o del candidato, que finalmente es un poco lo que le estamos aplicando o pues digamos que apuntando en recursos humanos ahora, ¿no? Que la experiencia para el usuario sea más agradable. ¿Cómo hacemos que estos talentos, pues atraer estos talentos y que permanezcan? Bueno, por ahí estamos empezando por pruebas, ¿no? Eso es una parte bien importante. Entonces, hacer pruebas que sean más atractivas para ellos. Pero para ustedes, como usuarios de la plataforma, pues los informes van a seguir siendo los mismos. Entonces, cualquiera de las dos versiones que ustedes usen, pues van a tener la misma cantidad de hojas que ustedes ya tienen, que para los que son clientes saben que pueden armar los informes como ustedes quieran de todas las herramientas que tenemos, bien sea que los quieran para desarrollo, para selección o para alineación de personas. Bien, nuestro segundo test es Neurogame. Neurogame es un test que ha sido desarrollado por Maribel Sinesterra, que es una neuropsicóloga. Maribel pues hizo toda la parte conceptual, ¿cierto? Lo que uno llamaría pues el marco teórico. Por supuesto, tuvo una juez que es quien dice esto sí mide lo que dice medir, esto sí es cierto, ¿no? Que por supuesto también es una neuropsicóloga, que es Dayana Salcedo. Entre ellas, pues han creado este test, obviamente con nuestro equipo de psicometría desde la parte de construcción y validación. Este es un test que ustedes van a tener aproximadamente completo en 30 minutos.
Normalmente, pues nuestros test, ustedes saben que son usados la mayoría en personas de mayores de 18 años, que son quienes están en el mundo laboral. En este caso, van a encontrar 30 ejercicios, por supuesto, todos en formato de juego. Este es un test que aplica para selección, pero también para desarrollo en caso que lo quieran usar. Y normalmente se usa mucho en cargos operativos o también cargos muy estratégicos, dependiendo de lo que ustedes quieran medir. Bien, este es como un ejercicio que les traigo. Esto que ustedes están viendo en el video es uno de los ejercicios que tenemos en la plataforma. Obviamente, pues los 30 juegos son diferentes. Van a encontrar ustedes laberintos, cosas de memoria. Bueno, ¿qué es lo que estamos midiendo acá? Varias cosas. Primero, memoria de trabajo. ¿Qué es la memoria de trabajo? Es qué tanto recuerdo yo la información en qué periodo de tiempo, ¿cierto? Normalmente la memoria de trabajo es una memoria que yo necesito en un corto tiempo. Si me dan una instrucción, si retengo esa información, si voy a hacer algún trabajo puntual, ¿cierto? Necesito cierta información en mente. Entonces, muy útil en ciertas características, ¿cierto? Digamos que para ciertos cargos. La flexibilidad cognitiva tiene que ver con la capacidad para cambiar de tarea de forma ágil. Esta es una habilidad también muy usada, sobre todo hoy por hoy. Es decir, cuando hablamos de flexibilidad cognitiva, hablamos de poder cambiar de tarea fácilmente, ¿cierto? Si estás haciendo una cosa, pues que puedas cambiar eso que estás haciendo y trasladarte a lo que tienes que hacer nuevo. Entonces, esta es una habilidad también muy usada en ciertos cargos. Y capacidad de planeación, por supuesto, pues como su nombre lo indica, capacidad de llevar pues toda la organización, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? El cronograma, para dónde voy, cuándo lo voy a hacer, en qué momento lo voy a lograr. Entonces, si se dan cuenta, pues aplica obviamente tanto para operativos como para estratégicos, posiblemente también para otros cargos tácticos, pero digamos que normalmente lo usamos en esa parte. Bien, el informe es algo como esto. ¿Qué van a tener? Recuerden que la mayoría de nuestros informes vienen varias hojas. En la primera hoja siempre mostramos el resumen de toda la prueba, cómo le fue a la persona en general. Por supuesto, van a tener ustedes un puntaje general. Van a tener un puntaje pues por cada una de las dimensiones: flexibilidad cognitiva, memoria de trabajo y capacidad de planeación. Y como todos nuestros tests, pues ustedes recuerden que pueden armarlo, ustedes pueden descargar todas las hojas del test o solamente una, ¿bien? Y pues obviamente el sistema va a descontar solamente las que usen. En este caso, esta es una prueba que tiene esta hoja en general y tiene otras hojas descriptivas, ampliando un poco más la información de cada una de las dimensiones. Muy bien. Y por último, pues tenemos aquí estilos de aprendizaje. Estilos de aprendizaje es una prueba basada en, pues, cómo aprende la gente, ¿cierto? ¿Cómo le gustaría al otro aprender? A veces uno dice, pues esta persona como que no es tan hábil, como que le cuesta entender lo que le estoy diciendo. Y eso de cierta forma también depende en cómo me gusta a mí recibir la información, cuál es la forma más fácil para mí de aprender. Entonces, esta es una prueba pues que ha sido creada por Sandra Moreno. Sandra ha sido la líder conceptual, quien hizo todo el marco teórico. Hay una juez de contenido que es Cindy Joana Sánchez, que ella pues es quien avala. Si ustedes se fijan, nosotros siempre tenemos expertos diferentes porque por supuesto tratamos de traer gente experta en cada tema, ¿no? THT es experto en construcción y validación de test, pero en el tema puntual tratamos de traer a alguien que sepa mucho de eso. En este caso es un test de 20 minutos, es un test que les va a mostrar 24 situaciones en donde ustedes van a tener opción de escoger ese canal de representación, es decir, por qué forma les gusta a ustedes aprender, que ya les voy a mostrar un poco sobre eso, y también el estilo, la elección de ese estilo, ¿no? Eso va a irles mostrando también desafíos, obviamente, para hacer también un poco de recompensa dentro del juego. Una prueba usada para operativos, para perfiles operativos, para tácticos y para estratégicos. Una prueba también, digamos que esta sí es más enfocada en desarrollo, ¿no? Normalmente, pero por supuesto, pues podrían usarla en selección, pero normalmente está pensada en desarrollo.
¿Qué es lo que evalúa esta prueba? Evalúa las cuatro formas de procesar la información, ¿cierto? Entonces, tú eres una persona más activa, es decir, necesitas inmiscuirte, es como esta persona que tiene que tener el conocimiento, digamos que la actividad, ¿no? Meterse. Si voy a aprender a jugar tenis, yo necesito ir a coger la raqueta y golpear la pelota, ¿bien? Pero hay otro tipo de aprendizaje y es el teórico. ¿Qué hace el teórico? El teórico tiene que ir a la teoría, tiene que ir a leer cómo funciona eso, por qué, de dónde, quién se inventó eso. Toda la parte teórica para esa persona va a ser muy importante. ¿Bien? Hay otro estilo que es el reflexivo. ¿Qué necesita el reflexivo? Tiempo y espacio para pensar. ¿No? Entonces el reflexivo necesita analizar la información, aprendérsela, mirarla, probarla, ¿no? Para aprender. Él necesita un poco más de tiempo para analizar y adquirir como ese conocimiento. Y el práctico es este tipo de perfil, este tipo de estilo que dice, pues yo necesito o no necesito esta información. Esta información me es útil, si me es útil, pues yo la voy a usar, ¿cierto? Si me sirve, si es útil para mí, voy a aprender y lo voy a hacer. De lo contrario, es probable que yo la deseche, ¿bien? Pero también hay unos canales. Entonces, yo puedo tener cierta forma de procesar esa información, pero también puedo tener cierta preferencia por el canal. Y en el canal tenemos tres. Puedo ser o visual, que es pues las personas que prefieren mapas conceptuales, presentaciones, videos, ¿no? Aprendo de forma visual. Los auditivos, que entonces en los auditivos tenemos a estas personas que son fans de los podcasts, del audiolibro, de la radio, ¿no? Noticias por radio tal vez, o los kinestésicos, que son estas personas que necesitan el contacto físico. Entonces, en el contacto físico, por ejemplo, hablamos de la experimentación, ¿no? Las manualidades, digamos que hay mucha cercanía con toda la parte de deportes, porque normalmente los deportes requieren esta parte kinestésica, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que ustedes van a ver dentro del reporte. Van a tener dos hojas en general. En esta primera van a tener ustedes, por supuesto, digamos que los cuatro estilos de procesamiento de la información. Si soy más activo, teórico, reflexivo, práctico. Por supuesto, pues me va a decir cuál es mi puntaje más alto, porque puedo tener algunos altos, pero indiscutiblemente va a haber uno que va a dominar. Y en la segunda hoja van a encontrar si son más visuales, kinestésicos o auditivos. ¿Bien? Y finalmente, pues recordarles que nosotros usamos baremación dentro de nuestros test. ¿Qué significa la baremación? Que nos comparamos con personas de nuestras mismas características. Entonces, nosotros recuerden que los candidatos ponen su género, ¿cierto? Su fecha de nacimiento, área y demás, justamente para sacar esa baremación, para que ese puntaje se compare con personas similares y eso me permita a mí saber en dónde estoy dentro de la curva. De forma tal que si ustedes ven un test que está en 50, que a mí a veces algunos clientes me dicen, eso está muy bajito, pues no es tan bajito, ¿no? Fíjense que esta curva pues está aquí más gordita, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que la mayoría de la gente está acá. Esta es la media poblacional, ¿bien? Si está pues por encima de 70, fíjense que aquí se reduce la cantidad de gente, tenemos menos personas ahí, eso es un puntaje alto, y lo mismo por debajo de 40, pues es un puntaje bajo. Muy bien, pues le doy paso entonces a Sergio. Muchísimas gracias por este gran contenido y bueno, felicitaciones a todo el equipo de psicometría, todo el equipo pues, que hizo parte de la construcción de estos tres test, de estos excelentes test. Y bueno, yo les quiero contar antes de ir a esa gran sorpresa, una noticia y creo que algunos ya de pronto lo habrán visto, pero lanzamos el podcast de El lenguaje de los colores. Es un video podcast hecho con mucho cariño, con mucho amor, dirigido por nuestro gran CEO Juan David Gómez. Entonces lo pueden escuchar en su plataforma favorita. Estamos en Spotify, en YouTube y en Apple Podcast. Entonces, Sebas, ahí sí me ayudas pasando el link para que las personas
lo puedan ver y lo puedan escuchar sobre todo. Es bien, bien impactante. Estamos ahorita en el momento en el episodio 3 con los perfiles amarillos. Entonces, los que se identifican con ese perfil, escúchenlo por favor. Y los demás perfiles ya los estamos pues desarrollando. Y bueno, ahora sí, como les habíamos mencionado, vamos a obsequiarles 3 test de cortesía, los 3 test que acaban de ver que nos presentó Lorena. Entonces, por favor, las personas que estén interesadas, las organizaciones que estén interesadas, escaneen el siguiente código QR. Ahí pueden registrar sus datos, nombre, apellido, teléfono, organización y demás información. Y ahí van a poder acceder a reservar sus 3 test. Ya pues nos encargaremos de contactarnos con ustedes y pues les haremos llegar los test para que pues los vean, para que los prueben, para que los usen con sus candidatos. Y bueno, creo que es un excelente regalo y pues nos interesaría mucho que lo vieran a partir de todo, pues de todo lo que vimos hoy. En este momento, pues vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas en estos cerca de 10 minutos que nos quedan. Entonces, pues sus preguntas, por favor, alístenlas. Voy aquí a dejar de compartir pantalla, pero de igual forma ahorita les envío también el link de los test de cortesía. Permítanme por acá, voy a volver y les voy a compartir aquí este link para que lo vean. Aquí tenemos Mientras el tú podcast. haces eso, quería contarles también que para quienes son clientes nuestros, los test ya están disponibles en la plataforma. Entonces, para algunos planes ilimitados va a estar como cortesía y pues para quienes usan planes al detal, obviamente pues ya también la tienen disponible, pero la pueden usar con sus créditos actuales. Así es. Gracias, mi Lore. Bueno, vamos a ver aquí algunos comentarios. Nos dice que muy interesante todo. Gracias a ti pues, por haber participado. Silene nos dice por acá, excelente, ya llevo todo el día con el podcast, buenísimo. Entonces, pues la otra semana estaremos lanzando el episodio de los perfiles verdes. Por acá tenemos, estoy desde mi celular, nos dice un usuario desconocido. Claro que sí, aquí también te lo compartimos. Es importante que las preguntas no las hagan aquí en formato texto, en el chat, para pues poder responder, que por ahí vi una mano levantada. Entonces, si tienen preguntas, es el momento de hacerlas, ¿sí? No voy por el momento ninguna, entonces vamos a darles un espacio para que la realicen. Lucía Castellano nos dice, ¿esta grabación podemos tener acceso? Claro que sí, Lucía. De hecho, con el correo con el que te registraste, a ese correo te va a llegar de forma automática la grabación. Y de igual forma vamos a subir el video a YouTube para que lo compartan si de pronto alguien no tuvo la oportunidad de verlo, escucharlo lo pueden ver, también lo subiremos el día de mañana a primera hora. Vamos a ver qué más comentarios tenemos por acá. Bueno, yo creo que todo ha sido muy claro, no veo aquí comentarios ni preguntas. Creo que, bueno, por aquí nos escribe Jacqueline. Actualmente lidera un equipo de selección Publicis Group, deseo tener acercamiento. Claro que sí, Jacqueline, cuenta con eso. Aquí nuestros comerciales pues te tomarán tus datos y vamos a pues contactarte. Igual te invitamos a que te registres para que vivas la experiencia de los test y con mucho gusto pues podrás tener el acceso, igual que también María José Alonso. También aquí te damos el acceso para que los vean, para que se registren. El link de aquí lo encontramos en el chat. Los test solo se pueden hacer en plataforma THT o se pueden montar en una plataforma interna de un cliente. Tal pregunta más para Lore, lo dice Ingrid, mi Lore. Em, No estoy segura si lo que me preguntas es que si se pueden hacer en API, porque pues APIs tenemos, eso obviamente es un proceso diferente, entonces si hacemos API, pues lo podrías